Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Hoy quisiera hablarles del narcisismo, una vez más, porque miren, yo he sido testigo en infinidad de veces, con infinidad de personas, de todas las edades, hombres, mujeres, niños, adolescentes. Yo he sido testigo del grito del ser. Yo he sido testigo del sufrimiento, la desesperanza, la indignación, la soledad, la tristeza, el odio, la culpa y tantas otras cosas que han ocurrido ante mis ojos. La destrucción interior de muchos seres humanos ha desfilado ante mi vista, ante mis oídos, ante mi inteligencia. Y frente a tanta desolación, tanto derrumbe, tanta destrucción, no he tenido más remedio que preguntarme, ¿qué pasa aquí? Algo se tiene que haber destruido muy importante para que aparezca todo esto, porque si no, no puede aparecer. Yo he visto, como si dijéramos, una ciudad bombardeada por múltiples aviones que tiran bombas continuamente. Esa es la desolación que yo he vivido, que yo he sentido, que yo he percibido en ese contacto con los seres humanos. Y lo he vivido y lo he sentido durante muchos años. Y como digo, me hice una pregunta. Si hay tanto sufrimiento, ¿qué es lo que había previamente a este bombardeo? Lo que había era la dignidad de los seres humanos. Lo que había sido destruido había sido la dignidad, el narcisismo, lo que todo ser humano necesita como alimento del alma para poder vivir con la cabeza alta. Y como digo, he mirado, porque estaba a 2 metros de mí, la cara de esas personas, el rostro de esas personas, su expresión, he oído su lenguaje, su desesperación y, a su vez, no he tenido más remedio que buscar una explicación para todo esto. Les voy a hablar de 3 casos, brevemente, para que ustedes entiendan un poco esto. Mire, vamos a llamar al primero el caso A. De este caso no había hablado nunca. Un señor empieza a trabajar a los 18 años en una empresa grande del automóvil. Y en su alma hay un deseo enorme de escalar hasta los primeros puestos. Y está dispuesto a dejárselo todo en el camino por conseguir ese lugar. Y va escalando puestos. Y emplea todas las armas, las buenas y las malas, la astucia, la mentira, todo aquello que puede hacerle subir un peldaño más, lo pone y lo ejecuta. Y al final, después de años, después de más de 20 años de trabajo, porque era una empresa grande, llega a ocupar el primer lugar, es decir, era el director general de esa empresa y solo la junta directiva estaba por encima de él. Esa junta directiva estaba dominada por una persona que tenía la mayoría de las acciones. Y cuando él llega a ese lugar, no se detiene, decide eliminar a esa persona, eliminarla físicamente, y urde un plan.
Este señor, con el que él tenía una relación casi diaria, cuando ya estaba ahí en lo alto del pedestal, tenía la costumbre de irse casi todas las semanas, casi todos los fines de semana, a una casa que tenía en un lugar bastante lejano. Salía el sábado por la mañana y venía el domingo o el lunes, el domingo por la noche o el lunes por la mañana. Él era un mecánico expertísimo, dominaba el automóvil de la A a la Z, y decide manipular su coche para que este señor, cuando vaya por esos lugares de montaña donde habían grandes precipicios, y él conocía muy bien porque había ido con él varias veces, se caiga por uno de esos precipicios y se quede allí muerto. Él sabía lo que tenía que hacer después de esto para apoderarse de la empresa totalmente. Lo tenía todo pensado. Todas las cartas las tenía puestas sobre la mesa. Esa noche, cuando ya había diseñado su plan, se sintió muy angustiado. No pudo dormir en toda la noche. Estuvo levantado paseándose por los pasillos de su casa. Alguien, hacía tiempo, le había dado mi teléfono. Lo recordó en ese momento de angustia extrema, y a la mañana siguiente, muy temprano, me llamó. Me dijo que por favor, me lo rogó, le diese una hora para poder hablar conmigo ese mismo día. Le di una hora al final de la tarde, ya digamos la tarde-noche, fuera de mi horario de trabajo. Y vino. Y me habló de todo lo que había hecho durante toda su vida. Me hizo un resumen extenso de toda su ambición, de todo su deseo de éxito, de progreso, de llegar a lo más alto. Y me habló de su plan, de ese plan de eliminar a su jefe, al dueño de la empresa, para ocupar su lugar y hacerse con todas las riendas de esa poderosa empresa. También me habló de todo lo que había pasado en su vida. Mire, hubo algo que él me decía lo repetía mucho. Me decía, ¿sabe usted dónde creo que se originó toda esta ambición que yo tengo? Y me decía, mire, yo tuve un padre que era un cero a la izquierda. Era un hombre que tenía dinero, sí, porque había heredado mucho dinero y tenía una buena fortuna. Pero yo pude vivir a su lado montones de veces una gran vergüenza. Yo ya de niño, me decía, me sentía avergonzado de mi padre, porque veía que mucha gente casi se reía de él en su cara, y él no sabía imponerse. Era un buenazo. Y aquello, una y otra vez, me decía este señor, hería mi alma, y sentí y me dije 1.000.000 de veces que aquello no me ocurriría a mí. Y me juré que antes la muerte que verme como mi padre. Y por eso, desde que entré en esta empresa en la que estoy prácticamente toda la vida, he ido escalando puestos, haciendo todo lo que hubiera que hacer para llegar a lo máximo. Y ahora estoy en lo máximo. Solo me falta un peldaño. Es ocupar el lugar del jefe, del dueño. Porque ya lo tengo todo. Ya he escalado todos los puestos. Estoy en lo más alto. Y estoy dispuesto a llegar ahí. Pero mire, he venido a usted porque esta noche he sentido una angustia enorme. Sudaba, me caía el sudor a chorro, andando por los pasillos de mi casa. Bien, esta es una síntesis de la vida de este señor. Fíjense ustedes cómo este chico, cuando era niño me refiero, este chico, cuando era joven, había decidido que no lo iba a pasar lo que le pasó a su padre. Se había sentido tantas veces avergonzado ante él que estaba dispuesto y así lo hizo a llegar a lo que fuese. Menos mal que esa angustia,
enorme que le cogió esa noche le libró de ese abismo. Llegué con él a un acuerdo en esa misma sesión. Le dije, mire, yo estoy dispuesto a hablar con usted todas las veces que sea necesario, pero le pongo una condición, una sola. Este plan que usted me ha dicho, solo le voy a pedir, no le dije que no lo hiciera, porque no quería jugar con su libertad, quería que fuera él el que tuviera la última palabra. Y le dije, tenemos que darnos, usted y yo, 2 meses como mínimo, antes de que usted tome y ejecute esa decisión, si quiere llevarla a cabo o no quiere llevarla a cabo. Pero usted tiene que darme a mí y a usted 2 meses. ¿Acepta usted esa condición? La aceptó. Y yo le dije, pues entonces podemos seguir viéndonos. Este hombre pudo darse cuenta de muchas cosas en esa terapia que hice con él. La terapia fue larga, porque él ya era un hombre relativamente mayor, es decir, entre los 50 y los 60, cuando vino a verme. Pero, de alguna forma, este hombre podía haber ejecutado su plan y casi seguro que habría ido a la cárcel. Y habría seguramente pasado allí todos los años que le quedaban de vida, porque hubiera sido un asesinato. Pero alguna luz se encendió en su mente y pudo llamarme y poder emprender esa terapia. Este es el primer caso. El segundo caso. Un señor está haciendo las pruebas para ser policía. Este chico joven, unos 30 años, es un atleta. Practica el atletismo desde muy joven. Ha aprobado muchas pruebas ya, las pruebas teóricas. Le falta hacer una de las pruebas prácticas, que es dar no sé cuántas vueltas alrededor de, en un estadio, en un polideportivo, dar no sé cuántas vueltas eran a ese polideportivo. Bien, empieza la carrera. Él tenía toda la confianza en sí mismo, pues eso había participado en maratones, en medio maratones, en multitud de carreras, de todo tipo, de 5.000, de 10.000 metros, etc. Empieza la prueba y él sale corriendo, digamos, a su ritmo. Cuando se viene a dar cuenta, en un momento determinado, vuelve la vista hacia atrás y se da cuenta que el que más cerca viene de él está a 300 metros. Y él no ha hecho ningún gran esfuerzo, simplemente ha corrido. Pero es que era un señor que podía haber sido atleta profesional, si hubiera querido. Pero no quería serlo. Cuando se dio cuenta de eso, empezó a ponerse nervioso, empezó a sentirse ansioso, sus músculos se atenazaron y quería correr y no podía. Todo el mundo le pasó y al final llegó de los últimos y no aprobó la prueba. No aprobó las oposiciones, porque no aprobó esa prueba que había que aprobarla para poder pasar. Este fue también el inicio de una terapia de este señor, porque él, a raíz de aquello, pensó muchas cosas de su vida. Pensó, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué he fracasado? Si yo corro mucho más que toda esta gente, si yo llevo corriendo desde que era casi un niño y participando en pruebas en todo tipo y siempre he sido de los primeros. Y empezó a meditar. Y entonces un día me hablaba, un día bueno, especial, me hablaba de su padre y me decía, mire, ¿sabe lo que hacía mi padre conmigo? Mi padre no podía soportar, me decía, que yo tuviera éxito en las cosas más pequeñas. Porque él me decía, yo creo que él lo que sentía era como que yo le quitaba a él su protagonismo. Y me machacaba, y me criticaba, y me decía, eso está mal, eso no es así, eso hay que hacerlo de otra manera, etcétera, etcétera. Y sentí mi alma tan herida, me decía, sentí mi deseo de tener un éxito
tan herido que entonces decidí dedicarme a algo para lo que yo sabía que tenía cualidades. Era el atletismo. Y he corrido muchas carreras y he ganado muchos premios, aunque no me he dedicado profesionalmente a eso. Él tenía otra carrera que también le gustaba mucho. Y entonces este señor pudo hacer una terapia y salir de ese atasco de su vida, porque aquel acontecimiento fue para él lo mismo que para el otro, fue esa decisión de matar a su jefe, fue para él un acontecimiento que le hizo pensar mucho. Tercer caso, un señor vive en una familia, tiene 2 hermanos más, un hermano y una hermana, y tiene un padre que desde pequeño le pegó mucho. No podía tolerar que su hijo no supiera siempre hacer las cosas bien. Tenía que hacerlo todo bien. Y le machacaba con los deberes del colegio, y le pegaba, y le daba bofetadas, y lo encerraba en su habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la madre era también una mujer bastante nefasta. Le quería mucho, sí, le quería mucho, pero quería, como resulta que el padre, el marido, también a ella la machacaba, ella tomó a su hijo, como he dicho en algún otro vídeo, como rehén de su afecto, como si fuera su pareja, pero era un niño. Y entonces no quería que creciera, no quería que creciera psíquicamente, quería que siguiera siendo su niño, y le decía, ay, tienes que ser un niño bueno, y siempre que el niño, por ejemplo, imagínese que tenía una peleita o alguien le había dicho algo y él necesitaba ponerse en su lugar, defenderse, afirmarse, la madre decía, ay, no, tú sé bueno siempre, la mamá quiere que seas bueno. Y entre el padre que le machacó a bofetadas y la madre que no quería que creciera psíquicamente, ¿qué le pasó? Pues se convirtió en una persona con una enfermedad psíquica muy grave, de las más graves. Bueno, estos son los 3 casos de los que le quería hablar. Miren, cuando yo empecé a investigar el sufrimiento de toda esta gente, llegué a la conclusión poco a poco, y me costó bastante. Han sido años y años de investigación. Pero me di cuenta que había algo en los seres humanos que si se destruía, la enfermedad mental era segura. Y muchas veces era o bien psicosis o bien trastornos borderline. Los trastornos más graves que hay dentro de la enfermedad, dentro de la patología mental. Y la conclusión a la que pude llegar tras mucha investigación, tras mucha reflexión, tras muchos años de estudio, era que en el ser humano, desde que nace, hay inscrita una dignidad. La dignidad, amigos, no depende ni de la clase social, ni del género, ni de la nacionalidad, ni de la raza, ni del lugar donde se vive, ni de ser más alto o más bajo, ni más guapo ni más feo. No, la dignidad está inscrita en lo más sagrado, en el centro, en el núcleo del ser humano. Y cuando se pisa, y se pisa mucho, cuando a uno no se le da la oportunidad de poder afirmar en la vida esa dignidad, afirmarla, que sea reconocida, que sea tenido en cuenta, de tener un puesto en la vida, de tener un proyecto, de no haberse quedado machacado para no hacer frente a la vida, entonces, ¿qué pasa? Que uno enferma, y puede enfermar muy gravemente. La enfermedad mental no es la represión de un impulso que tiende al placer. No. La enfermedad mental está sobre todo sostenida porque se ha pisoteado
la esencia del ser humano. Y en esa esencia está la dignidad, la libertad, la responsabilidad, la palabra, el diálogo, el vínculo, el amor, la necesidad de tener un puesto, un valor, un lugar en la vida y de ser simplemente reconocido como un ser humano con todo el valor que tiene. Esto es una cosa que cada uno de ustedes puede aplicar, porque mire, cada uno de ustedes, de los que escuche este vídeo, tiene esa dignidad y la tiene al 100%. Porque ¿quién de ustedes no tiene ganas de tener éxito, de tener un puesto en la vida, de ser reconocido, de ser mirado, de no ser un simple número de la masa, de no ser un simple número de los millones de personas que habemos en este mundo, sino de tener singularidad, personalidad propia, proyecto propio? ¿Quién no tiene ese deseo? ¿Y a quién no le hace falta? ¿Acaso los atletas que salen al estadio salen para perder? No. Los atletas que salen al estadio salen para ganar y salen para llevarse las medallas y salen para triunfar. Esto es un ejemplo de la vida. Todos necesitamos el triunfo. Todos necesitamos el éxito. Ahora bien, el éxito no depende solo de nosotros. El narcisismo sano, el triunfo de nuestro narcisismo, no depende solo de nosotros. Depende también del sistema, de la cultura, de la sociedad, de la urdimbre y del entramado social que hemos creado. Y en este entramado en el que vivimos no está como valor fundamental la dignidad. Porque, señores, solo hace falta mirar a este mundo y ver la cantidad, la desigualdad que hay. Como unos viven con todo, absolutamente con todo, y otros no tienen nada. Y eso nos debe hacer hervir el alma a todos nosotros. No podemos consentir que este mundo sea así. No podemos apoyar un sistema que favorece eso, porque un sistema que favorece el dinero, la ambición, la fama fácil, la ganancia, el éxito de muerte, el éxito a base de pisotear a los demás, ¿qué sociedad es esa? Hasta que no brille en cada ser humano, de cualquier lugar del mundo, hasta del último rincón, la dignidad en su frente, no podemos decir que este mundo es un mundo bueno. Y por tanto, vosotros, que cada día buscáis que vuestra dignidad brille, buscáis un poco de reconocimiento, que os miren y os digan, tienes un valor, eres una persona importante. Pues claro que sí, y lo eres, claro que lo eres. Lo que no eres un cero a la izquierda, lo que no eres es esto que te he dicho en estos tres casos. No debes ser una persona que ha sido machacada, debes ser una persona que ha sido escuchada, que ha sido tenida en cuenta, que ha sido querida, que ha sido amada. Y eso, si has tenido esa base, sí que has tenido una buena base para tener éxito y para ser reconocido y para reconocerte a ti mismo con ese éxito. En tu vida cotidiana, en la vida de hoy mismo, de mañana, habrá muchos momentos en los que vas a tener que pensar si estás siguiendo un buen camino para tener ese éxito de los atletas que están en el estadio y que sí quieren tener un reconocimiento porque el éxito está inscrito en nuestra dignidad. Nuestra dignidad exige que tengamos éxito, no un éxito banal, no el éxito del dinero, no el éxito de la ambición, no el éxito de la fama fácil, no el éxito de la posesión, no, sino el éxito de la dignidad. Poder tener un proyecto en nuestra vida individual y colectivo que nos haga vibrar, que haga vibrar nuestra dignidad y que podamos
mirar a los demás y mirarlos con un sano orgullo y decir, todas estas personas se les ve, se les siente, y yo respeto y yo amo esa dignidad que veo en ellos. Y amo también, por supuesto, la dignidad en mí mismo. Bueno, pues amigos, recordar que cada día nos jugamos nuestra dignidad. No vendáis nunca vuestra dignidad por un plato de lentejas, ni por el dinero, ni por la fama fácil, ni por ningún tipo de prebendas, porque os ofrecerán muchas prebendas para comprar vuestra dignidad. Muchas. Cada día. Este mercado, esta sociedad de mercado, os ofrece muchas prebendas para comprar vuestra dignidad. Estar atentos, estar alerta, descubrir la trampa, descubrir la mentira y haceros amantes de la verdad y amantes de la dignidad. Nada más. Gracias y hasta otro nuevo vídeo.